Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Pilar María. Estoy encantada de estar aquí con todos vosotros. Soy luz terapeuta cuántica. Precisamente me gusta denominarme luz terapeuta cuántica porque trabajo con los seres de luz, con las energías de luz, ¿vale? Que están acompañándonos en todo momento, que nos guían, que nos asisten. Y es por eso por lo que hoy quiero compartir en esta ponencia, me gustaría compartir el tema sobre cómo se ven los ángeles, ¿vale? Y derrumba creencias. Ese es, digamos, el título que le hemos puesto a esta sesión. Simplemente me gustaría empezar compartiendo con todos vosotros que, yo era una persona a la que le costaba muchísimo trabajo eso de gestionar las emociones, de gestionar lo que sentía. Desde pequeñita siempre me había costado mucho, no sabía qué hacer con lo que estaba sintiendo dentro de mí, las cosas que me iban ocurriendo en mi vida, y así como tampoco sabía qué hacer y cómo gestionar lo que sentía de personas que a lo mejor estaban a mi alrededor. Yo podía conectar con ellas, podía sentirlas dentro de mí, sentir sus emociones, sentir lo que estaba removiéndose por dentro, y claro, de alguna manera en mí también estallaba, de alguna manera era como, bueno, nadie me había enseñado a poderlo gestionar, a ver de qué manera, a ver lo que me ocurría, ¿no? Con el paso del tiempo, fui como creando un personaje, ¿vale? Un personaje en mi vida, pero llegan momentos en la vida en los que de repente suceden cosas que te hacen como entrar en una crisis. Yo en una de aquellas toqué fondo, fue algo, yo lo llamo eso, como que toqué fondo, porque ahí como que me derrumbé por completo y era como que me encontraba en una gran como oscuridad, ¿no? Y ahí, en ese momento de mi vida, fue cuando empecé como a conectar más conmigo misma, a abrir las puertas hacia mi interior, porque de alguna forma ya no me sentía bien representando ese personaje que venía representando tiempo atrás, bueno, toda mi vida, y era como, pues, no me siento bien conmigo misma, no sé qué me pasa, qué está ocurriendo dentro de mí, esto no tiene sentido, la vida no tiene sentido. Y de alguna manera empecé, ¿no?, a ese camino de amarme a mí primero, de ponerme en primer lugar, porque yo era una persona que lo daba todo hacia afuera, y que incluso cerraba las puertas, ¿no?, de lo que podía llegar, ¿no? Entonces, en ese camino de descubrimiento de mí misma, de ese amarme a mí misma y reconectar conmigo, en ese momento empiezo como a conectar, ¿no?, con la grandeza, ¿no?, que hay dentro de nuestro interior, del interior de todos nosotros. Y es ahí cuando empiezo a conectar con estos seres de luz, con estas energías de luz que nos acompañan, nos guían, nos arropan. Y en esos momentos es cuando empiezo también a recibir muchos mensajes, mucha guía, a canalizar mucha información. Y llega un momento en el que me veo experimentándome en mi realidad, en lo que ahora identifico como que era una polaridad, ¿vale? Antes me estaba moviendo en la polaridad del plano físico, de yo soy un cuerpo, esta es mi vida, esta es la experiencia que estoy teniendo, aquí estoy, me levanto, voy a trabajar, o la comida, como, ¿vale? La rutina diaria, en un plano totalmente físico, de ya está, somos este cuerpo y morimos y listo. Y de repente me fui a la otra polaridad de esa lo que se llama espiritualidad. Empecé como a abrir puertas, a ver, a conocer diferentes técnicas, diferentes métodos, diferentes formas técnicas, ¿vale? De que al final lo que hacían era como abrir esa puerta hacia lo espiritual. ¿Qué ocurre aquí? Que en un momento dado, abriendo esos caminos, esas puertas en lo espiritual, de alguna forma me conecto aún más con mi interior, con mi esencia, con lo que me dicta mi corazón, con lo que voy sintiendo, voy percibiendo, y la información que me va llegando. Y de esta forma me doy cuenta de que realmente estamos aquí, en el planeta Tierra, en este plano,
Y en este plano tierra nos movemos en las polaridades. Como he dicho, yo me estaba moviendo en esa polaridad más de lo físico y luego estaba la polaridad de lo espiritual. Y me di cuenta de que tanto una como otra formaban las dos caras de una misma moneda, ¿vale? Era exactamente lo mismo. ¿Qué ocurre? Que cuando me doy cuenta de esto, empiezo aún más a abrir mi percepción, a expandir lo que hay dentro de mí y que de repente como que es una expansión como muy grande de conciencia y empieza como a llegar a mí con mucha información. Por eso me lancé también a compartir esto de cómo se ven los ángeles. ¿Por qué? Porque realmente considero que hay como mucho mito y mucha creencia sobre estos seres, ¿no? Los ángeles. Y me gustaría compartir que actualmente, bueno, pues vamos evolucionando y mira, simplemente quiero que como que visualicemos, ¿no? Que en etapas anteriores, como que necesitábamos ponerle una imagen, como humanizar a los ángeles, a estos seres de luz, para que nuestra conciencia, nuestro nivel de conciencia, como que pudiese aproximarse a conocer o a ver qué es esto y de qué va, ¿no? Entonces, de alguna manera, es como que los humanizamos, lo pusimos, pues, si alguien te dice que es un ángel para ti, siempre se lo viene esa imagen, ¿no? De humanizada, con cara, con cuerpo, con alas, esos seres muy bonitos, con cara bonita, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque de alguna forma necesitábamos conectar con eso que estaba ahí, pero que nuestro nivel de conciencia no lograba entender. ¿Qué ocurre? Que ahora se están abriendo, pues, la conciencia se está expandiendo mucho y estamos generando, digamos, nuevas formas, ¿no? De abrirnos. Y es aquí cuando quiero compartir con vosotros bueno, que realmente estos ángeles, como han sido llamados, al fin y al cabo son como una parte de nosotros que de alguna forma no está dentro de este cuerpo físico, se encuentra fuera del cuerpo físico y que nos guía, nos acompaña. Pero entiendo que, bueno, que quizá dando un ejemplo podamos quizá entenderlo un poquito mejor. Así que te voy a poner el ejemplo. Imagínate que fuésemos un océano. Somos un océano lleno de muchísimas gotitas de agua y esas gotitas de agua están ahí en el océano. De repente metemos un cubo de agua, un cubo vacío, lo metemos dentro de ese océano y empieza a rellenarse de muchas gotitas de agua de ese océano. De repente tenemos un cubo que habíamos metido que estaba vacío y se ha rellenado de las gotitas que formaban ese océano. Y de repente esas gotitas de agua que están dentro del cubo empiezan a identificarse como cubo en vez de como océano. Es decir, se encuentran dentro de ese cubo y más que reconocerse como ese océano infinito, como esa eternidad, esa plenitud, toda esa grandeza de ese océano, simplemente pueden ver y se identifican con ese cubo. Ahora se identifican en esa forma. Esto viene a ser nuestro cuerpo físico. Es como si en nuestro cuerpo físico nuestra esencia, nuestra luz, nuestra energía entrara dentro de este cuerpo denso y se quedara aquí dentro. Entonces, de alguna forma empezamos a reconocernos dentro de este cuerpo, que es el que de alguna forma nos permite experimentar, ¿no? En nuestro día a día, por lo tanto es como nuestro vehículo, pero la cuestión está en que nos vamos reconociendo en nuestro cuerpo y nuestra esencia más pura de luz, lo que somos, la verdad, digamos, es como que queda a un lado y queda totalmente oculto, queda totalmente fuera incluso, ¿no? Entonces, volviendo un poquito a ese cubo que está relleno de esas gotitas de agua, los ángeles, para que nos podamos un poco aproximar a esto, los ángeles serían, o estos seres de luz, serían esas gotitas de agua de ese océano que se han quedado alrededor del cubo, pero por fuera, y son capaces
de ver la forma del cubo que está relleno de gotitas de agua, que se identifican como cubo, pero también pueden ver toda la inmensidad del océano al que pertenece y que es su esencia. Por lo tanto, con esta imagen un poquito quería como haceros ver que, que realmente esos ángeles o eso que a lo que muchas veces o te gusta y te encanta el tema ángeles o de repente no quieres saber nada de ello porque, bueno, de alguna forma también la religión también ha tenido ahí su peso y personas que a lo mejor ahora ya no quieren saber nada de religión o lo que sea, también ese tema ángeles, también dicen, no, yo, esto no me interesa en absoluto, esto no quiero yo saber nada de ello. Pero sin embargo, ya os digo, estamos como alimentando esas polaridades. Yo hoy te pregunto, ¿en qué polaridad te encuentras? Si eres capaz de mirarla, es muy bonito porque te darás cuenta de muchísimas cosas. Y aquí el mensaje que yo vengo a dar hoy es que esos ángeles, esos seres de luz que nos están acompañando en todo momento, son parte de nosotros, somos como nosotros mismos, pero en otros planos. ¿Por qué les poníamos los representábamos con alas? Porque estos seres de luz se mueven multidimensionalmente, se mueven en, en el espacio-tiempo este que hemos creado, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera nuestro nivel de conciencia necesitaba irlo acercando para que pudiésemos medio comprender algo de todo esto, ¿no? Pero es mucho más sencillo, mucho más sencillo. Lo que pasa es que al ego le encanta que dramaticemos todo, que generemos bucles, que nos mantengan en lo mismo, en los mismos dramas, en el victimismo. Eso es algo que al ego le encanta porque lo fortalece, le da realidad. Una vez que empiezas a integrar ambos polos y empiezas a conectarte contigo mismo, contigo misma y con tu esencia, es cuando todo esto se une, se funde y desaparece, porque realmente es algo que hemos fabricado, es algo bueno, que de alguna forma estamos como alimentando en ese eterno bucle, pero también ha llegado el momento de que abramos un poquito más la conciencia, de que abramos también nuestra mirada, nuestro sentir. Es como si hubiésemos estado mucho tiempo desconectados de nuestro sentir y así como borreguitos, ¿no? Hacia lo que nos digan y tal. Cuando se trata de experimentar, porque con lo que yo te comenté hoy aquí, no pretendo que de repente diga, ah, vale, esto que me ha dicho Pilar, genial, ya sé esto y esto. No se trata de eso. Se trata de que simplemente abres tu percepción, escuches los mensajes que te van llegando y empieces a experimentarlo en ti misma. ¿Por qué? Pues porque al final estamos en este plano tierra, hemos venido a experimentarnos, a vivir diferentes experiencias y a transitarlas. Y aquí es en este momento en el que el papel de los ángeles, de estos seres de luz, entra en juego, entra en acción, porque para mí son como esa guía que te ilumina como si fuese como una linterna que va iluminando tu camino y simplemente de forma muy amorosa te lo va iluminando. Hay una frase muy bonita que dice, todos los caminos llevan a Roma. Pues bien, me he dado cuenta, yo he experimentado esto, ¿no? He experimentado muchísimas cosas también a nivel espiritual, muchas técnicas, muchos libros, mucha información a nivel espiritual. Y de alguna forma me he dado cuenta de que aquí en este plano es como si hubiésemos creado diferentes caminos, ¿vale? Diferentes caminos que todos son válidos, realmente todos son válidos, a cada uno le llega el camino que le tiene que llegar para también su despertar, que el despertar no es más que el darte cuenta, el reconocerte, tu esencia, lo que eres, tu fortaleza interior que solo nace de ti. Y bueno, y esta frase de que todos los caminos llevan a Roma, me gusta mucho decirla, porque si le damos la vuelta a la palabra Roma, nos encontramos de que Roma, del revés, es amor. Entonces todos los caminos nos llevan al amor.
que es básicamente esa esencia, eso que somos, ¿no? Entonces el querer a veces, bueno, pues enredarnos en bucles eternos de rituales, de todas estas cosas que a lo mejor nos lleva a la espiritualidad o a estas cosas más espirituales, al final acabamos también enredados dentro de esa matrix y no salimos, ya sea en lo físico o ya sea en lo espiritual. Pero simplemente vengo como a deciros que forman parte de un todo, de ese mismo todo, de esa misma fabricación que hemos hecho para lograr como vía de escape o como vía de reconocimiento hacia lo que somos. Y bueno, dice un curso de milagros, dice esta frase, dice, sé genuino y no temas mostrar tu magnificencia. ¿Qué ocurre? Que es tanta la grandeza, la fortaleza y tanto lo que hay dentro de nosotros que incluso nos da miedo mirar hacia adentro, porque si miramos hacia adentro, de repente puede pasar que todas las creencias que sostenían a este personaje que estamos representando empiecen a desvanecerse. Estas creencias no son más que hábitos de la mente, que nos llevan a ver la vida de una manera, de una forma como muy controladora, muy cerrada. Y de alguna forma, hoy también quería compartir y quiero compartir con vosotros que es tanto el miedo que existe a descubrirnos a nosotros mismos, que esto es lo que nos aleja, lo que nos mantiene en estos bloqueos que continuamente tenemos, en estos dramas, en este bucle de ser víctima de la vida, de todo lo que te pasa, de seguir echando las culpas hacia afuera, de ver al otro como culpable y no como algo que también forma parte de ti, porque al final es como todo es una proyección de nosotros mismos, ¿no? Deberíamos de ser el cambio, de ser la transformación que queremos ver en el mundo. Muchas veces queremos transformarlo de fuera, pero no nos atrevemos a mirar dentro y a ver qué es lo que hay. Te pongo una imagen, es como si todo nuestro ser fuese algo, una esfera de luz, algo muy luminoso, un diamante radiante, brillante, como comparto también en un cuento que tengo publicado, lo comparto, que se llama ¿Qué puedo hacer con el miedo? En ese cuento también comparto, ¿no? Esa idea de ese diamante que brilla aquí en nuestro interior y que simplemente brilla, comparte ese brillo, esa luz, ¿no? ¿Qué ocurre? Que nosotros en este cuerpo físico estamos cubiertos y cubiertos y cubiertos de capas y más capas y más capas, ¿vale? Como si fuesen mantas que nos tapan y nos cubren, pues de miedo, de emociones que no sabemos gestionar, de tristeza, soledad, culpa, bueno, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque al final todas esas capas están como pegadas en nosotros y tapando, no dejando sacar ese brillo que es lo que somos y que es nuestra máxima esencia, ¿no? Me parece muy interesante poder compartir hoy este mensaje porque hay como mucho bloqueo, lo generamos nosotros mismos. También con este tema de los ángeles, de los guías, hay como a mí misma, ¿vale? A mí misma me pasó que cuando empecé a conocerme un poquito más, eh, a iniciarme en diferentes técnicas de sanación y tal, de repente sentí como miedo, era como, espérate, ¿quieres o no quieres entrar en esto? Porque lo que se había oído, lo que se comentaba, ¿no? Era que, bueno, que esta energía maléfica, esto tan oscuro, negativo, ¿no? Esto, incluso mal de ojo, hechizos, toda esta carga, ¿no? Todas estas cosas que también de alguna forma adornan esta espiritualidad, ¿no? Que me voy a ese polo, a esa polaridad de la que os hablaba, todo esto a mí me generaba como mucho movimiento interior, porque era como, párate, que yo no quiero, o sea, yo esto no sé si quiero entrar ahí, o sea, yo tengo miedo, a mí esto me da miedo. Pero una vez bueno, que simplemente dije, yo quiero que esto no me lo cuenten, yo quiero esto experimentarlo y quiero
saber qué es, qué ocurre aquí, ¿no? Ahí fue, ya os lo he compartido anteriormente, ahí fue cuando me di cuenta, ¿no? De todo lo que abarcaba la espiritualidad, todo este bucle espiritual en el que nos envolvemos y tal, que al final también nos aleja, igual que si nos vamos a ese plano físico, igual que si nos vamos a ese polo espiritual o ese polo físico, nos está alejando de reconectar con lo que somos. Pero también tiene su función, porque realmente cuando nos movemos en las polaridades, es ahí cuando podemos verdaderamente otra vez como volver a reconectarnos con lo que somos, porque hemos podido conocer ambas polaridades. Por eso te decía, empieza a derrumbar creencias respecto a lo que te han contado sobre los ángeles y sobre todo estos temas. ¿Por qué? Porque de alguna forma, incluso la palabra ángel, a mucha gente le provoca rechazo, ¿no? Rechazo o admiración, con lo que os comentaba de las polaridades, ¿no? Pero por eso te hacía la pregunta, ¿no? ¿En dónde te encuentras? ¿Qué creencias tienes de esto? ¿Y en qué camino te encuentras en este momento? ¿Y qué te apetece investigar, ¿no? Simplemente compartir con todos vosotros, ¿no? Que bueno, estos seres de luz que nos acompañan, que nos guían, que nos iluminan este camino de forma muy amorosa, ellos son una parte de nosotros, como he dicho antes, con el ejemplo del cubo, de las gotitas de agua que se identificaban como cubo, y esas gotitas que estaban alrededor del cubo, pero fuera de él, que podían ver la inmensidad del océano al que pertenecen y del que nunca han salido, y también podían ver como ese sueño ilusorio en el que se encontraban esas gotitas de agua dentro del cubo. Por lo tanto, decir simplemente que esos seres asistenciales, o llamarlo como quieras realmente, porque el nombre también, esto es otra cosa, el nombre también nos aleja, ¿no? de todo esto. Nos pueden llamar seres de luz, de energía, ángeles, seres asistenciales, con lo que más conectes, porque realmente es una parte de ti que no está dentro de la forma, dentro de este cuerpo físico. Cuando empiezas a conectar contigo misma, es cuando te das cuenta de que todo tu ser simplemente se empieza a irradiar hacia afuera. Esto es algo que simplemente lo comparto como yo lo siento, como yo lo vivo, y al empezar como a vibrar con más intensidad, es cuando, y al expandir esa energía, es cuando empiezas también a poder conectar con estos seres de luz que no tienen ese cuerpo físico, pero que están ahí guiándonos y acompañándonos. Y por lo menos, bueno, en mi caso, lo que yo he ido experimentando, lo que comparto es esto, ¿no? Este mensaje. Yo en las sesiones que realizo de angeloterapia cuántica, simplemente se trata de que esos bloqueos, como he dicho anteriormente, esos bloqueos de esas capas que tenemos de miedo, de tristeza, de soledad, de sufrimiento, de sacrificio, de victimismo, ira, rabia, todo esto que va cubriéndonos y que va bloqueándonos porque no nos permite irradiar lo que tenemos dentro. Esto es lo que, de alguna manera, es lo que voy acompañando en las sesiones de angeloterapia cuántica, y para que vayamos a esa causa, dónde se originó esa causa, y poderla liberar. ¿Para qué? Para permitir que nuestro ser pueda ir expandiéndose y no se quede detrás de esos miedos, de esas capas, ¿no? Que eran, como decía, ¿no? Como una manta que te pones encima, una manta negra que te cubre, que no te permite ser quien verdaderamente eres. Y bueno, también quería comentaros que bueno, me podéis seguir en mis redes, podéis encontrarme en YouTube, podéis encontrarme en Facebook, en Instagram, se llama Encuéntralo en ti. También tengo una web que se llama encuentraloenti.com, y ahí, bueno, comparto tanto acompañamiento, realizo acompañamiento universal, lo enfoco a maestros y a familias. ¿Por qué maestros? Porque también me formé como maestra de educación infantil,
Y a mí, en mi experiencia, a través de los niños, de la infancia, fue cuando yo empecé a despertar todos los dones y habilidades que son llamadas psíquicas o que son llamadas extrasensoriales, pero en el fondo también vengo como a derrumbar un poquito esas creencias, ¿no? Que nos alejan del mensaje realmente importante aquí, ¿no? Y es que al final, a través de esa infancia, de esos niños, de esa inocencia tan pura que yo estaba acompañando en la escuela, pude despertar también lo que había en mí, reconocerlo a través de ellos. Y es por eso por lo que también acompaño a maestros y a familias que quieren como reconectar con ellas mismas también a través de la infancia y de los retos, los desafíos y todo lo que se nos va poniendo delante. Te animo a que, bueno, que investigues dentro de mi web, encuentraloenti.com, y que te pongas también en contacto conmigo si es que lo deseas. Estaré encantada de atenderte. Y me gustaría también terminar, antes de todo esto, me gustaría ir terminando esta sesión con un mensaje, con una frase que también está dentro de un curso de milagros y dice así, dice, si supieras quién te acompaña, jamás tendrías miedo de nada. Os doy las gracias de corazón por haber estado hoy aquí, gracias, podríamos seguir hablando y seguir hablando de todo esto, pero mi objetivo aquí hoy era simplemente compartiros esta visión de los ángeles, de los seres de luz, de las energías de luz que nos acompañan, que nos guían, que están siempre presentes, pero que de alguna forma rechazamos. Te invito a que consideres, ¿no?, el porqué de tu rechazo hacia esta luz que está en nuestro día a día y al que todos, y esto quiero dejarlo como muy claro, al que todos tenemos acceso. No yo porque tenga habilidades especiales, porque yo sea tal o cual. No, esto nos mantiene dentro de ese bucle egoico espiritual, ¿no? De ese ego espiritual, nos mantiene ahí. Se trata de dar un paso, de salir de ahí, de integrarlo y de amarlo también dentro de nosotros. Porque si hemos llegado ahí a conocernos a nosotros mismos a través de esa polaridad, bienvenida sea. Pero hoy te invito a que la mires, a que despiertes ese observador, a que te reconozcan, ¿no? Y bueno, sin más, espero que haya sido útil todo esto. Os mando muchísima luz, mucha energía. Os animo a que os cuestionéis todas estas cosas, que las reflexionéis y sobre todo a que abráis vuestro corazón, porque realmente es como si de alguna forma hubiésemos sufrido mucho en nuestra vida y este corazoncito que está aquí con esa energía, con esa luz, se hubiese tenido como que ir protegiendo, pero no nos hemos dado cuenta de que nadie nos hace nada malo a nosotros, sino que somos nosotros mismos los que nos provocamos, los que causamos todo ese malestar o todo eso de lo que luego decimos que tenemos que proteger, ¿no? Pero es algo que tiene este recorrido, algo que pasa por nuestro interior, algo que creamos desde ese mental, desde esa parte egoica. Y ya es momento también de que lo reconozcamos y de que simplemente hagamos este trabajo de introspección a nosotros mismos, en nuestra vida, porque al fin y al cabo se trata de que si hemos venido aquí a experimentarnos en esta vida, a vivir diferentes experiencias, yo os invito a que a través de este trabajo de crecimiento, de encuentro contigo mismo, eh, te das cuenta de que al fin y al cabo todas estas experiencias se pueden transitar de muchas maneras, pero yo te invito a que la forma sea pues a través de la paz, y esa paz no te la puede dar nadie ni decir nadie. Esa paz solo y únicamente la puede conquistar uno mismo en su vida. Entonces, bueno, yo te animo a que sigas tu camino. Recuerda, todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos llevan al amor. Así que sigue ese camino, sigue tu guía, sigue escuchándote, ábrete a escuchar
Y, y nada, muchísimas gracias, gracias por haberme escuchado en el día de hoy y os mando un abrazo muy sincero y de muchísimas gracias. Muchas gracias.